Okay, thanks to everyone. Thanks. One more. Podemos una o dos preguntas. Canciller, mencionó que estos avances de la presidencia todavía no son suficientes. ¿Qué avances específicos le gustaría ver para levantar el bloqueo? ¿Y cuál es la perspectiva desde el gobierno cubano? Tenemos elecciones muy pronto y el presidente Obama saldrá de la Casa Blanca. Si no se llegará a alcanzar algo concreto antes de que el presidente salga de la Casa Blanca, ¿qué podríamos ver? ¿Qué espera el gobierno cubano? Porque si entra una persona que de pronto no está de acuerdo con levantar el bloqueo como lo está hasta el momento lo hemos visto, ¿qué podríamos esperar y qué esperan ustedes? Yo siento que hay una oportunidad de avanzar significativamente en la normalización de las relaciones bilaterales en el periodo del presidente Obama. Debemos aprovechar el tiempo, aprovechar las oportunidades para favorecer el interés común de nuestros pueblos. Los ciudadanos norteamericanos merecen disfrutar de la libertad de viajar a cualquier lugar del mundo. Hoy solo se les prohíbe viajar a Cuba y esto no es un asunto bilateral, sino es un tema más relacionado con las libertades civiles y la libertad de viajar de los norteamericanos. Las empresas de los Estados Unidos, las compañías estadounidenses, incluso con un grupo importante de ellas se reunió el presidente cubano hace un par de días, tienen interés en entrar en el mercado cubano, que es probablemente el único donde las compañías de terceros países no tienen la competencia de las compañías estadounidenses y donde éstas apenas pueden hacer nada por las condiciones del bloqueo. Cuba no discrimina en modo alguno los intereses de Estados Unidos en materia de comercio o de inversión, sino que invita a aprovechar las oportunidades que producen las transformaciones que están en curso sobre base de decisiones soberanas y de prioridades de nuestro desarrollo nacional en la economía cubana. Las facultades ejecutivas del presidente de los Estados Unidos son amplísimas, tocan decenas de áreas. Podría tomar medidas con determinación que modifiquen sustancialmente la aplicación del bloqueo. No lo ha hecho, espero que lo haga. Telesur. Por lo que dice, parece que va a ser relevante la postura de los Estados Unidos en la votación. ¿El proceso o no será suficiente para avanzar en el proceso de normalización de relaciones? Gracias. Parece que va a ser relevante, por lo que dice Canciller, la posición de los Estados Unidos en la votación que tendrá lugar sobre el fin del bloqueo el 27 de octubre. ¿Será suficiente con una abstención, como se especula, para avanzar en el proceso o no será suficiente para avanzar en el proceso de normalización de relaciones? Gracias. Bueno, yo no he dicho francamente una palabra sobre ese tema. No, parece... Es decir, me han preguntado y he respondido que sería bueno preguntarle a los voceros del gobierno estadounidense y solo he declarado que yo esperaré el día 27 de octubre a ver qué ocurre. Creo que el caballero... Thank you. Joseph Klein, Canada Free Press. Could you respond to criticism? ¿Podría responder a las críticas que siguen circulando en el Congreso y en muchos lugares acerca del registro de los derechos humanos en Cuba? Porque el gobierno cubano evitó la reunión del Papa con los disidentes cubanos. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de la ejecutoria de Cuba en materia de derechos humanos. En mi opinión, los derechos humanos son universales, interdependientes, no deben ser objeto de manipulación política ni de selectividad de ninguna naturaleza. En Cuba se garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos y las libertades civiles y de los derechos económicos, sociales y culturales. Tenemos muchas preocupaciones con la situación en materia de derechos humanos en el mundo, en particular en los Estados Unidos y en Europa Occidental. La crisis migratoria de refugiados lo demuestra, el patrón de discriminación racial
y de brutalidad policial contra la población afroamericana en los Estados Unidos es realmente muy grave. En Cuba, como en todas partes, existen leyes y los tribunales juzgan y sancionan conductas tipificadas en leyes previas que violan nuestro ordenamiento legal. La ley de agente de gobierno extranjero en los Estados Unidos o en algunos países europeos es muchísimo más severa que cualquier ley cubana. Buenos días, canciller. La pregunta, si las relaciones con los Estados Unidos siguen mejorándose y los Estados Unidos deja de ser una amenaza para Cuba, ¿puede haber una apertura política en Cuba? Es decir, libertad de la prensa, libertad de asamblea, libertad para los otros partidos políticos. Gracias. Sí, usted ha condicionado su pregunta a que ocurran algunos eventos futuros. Es una respuesta totalmente hipotética. Cuando esos cambios que usted menciona que podrían ocurrir ocurran, podré responder su pregunta. Matthew Lee, Intercity Press, de parte de la Coalición Libre para Acceso a Nacionalidades. Gracias por esta conferencia de prensa. Voy a hacer mi pregunta en inglés. I wanted to ask about a restriction. Preguntarle acerca de las restricciones impuestas en el estado diplomático de cubano. Y quisiera preguntarle a los Estados Unidos, he intentado preguntarle a los Estados Unidos si va a retirar esas restricciones. En Haití, por ejemplo, han estado solicitando la presencia de doctores cubanos. ¿Usted cree que realmente el gobierno estadounidense va a retirar esas restricciones para que puedan viajar y cubrir en Haití, o realizar esa misión en Haití? Bueno, yo viví 10 años en Manhattan, sujeto a mis 25 millas alrededor del Columbus Circle. Puedo decir que ha habido, como resultado del diálogo y del establecimiento de relaciones diplomáticas y embajadas en ambos capitales, un cambio en materia de restricciones de movimiento. Los cargos principales tienen absoluta libertad de movimiento tanto en Washington como en La Habana, y el resto de los funcionarios diplomáticos y consulares tienen un régimen de notificación de sus salidas de las zonas de movimiento usual en ambas capitales. La cooperación médica entre Estados Unidos y Cuba en terceros países como Haití podría dejar un beneficio tangible al pueblo haitiano y a otros, tener un impacto real en su sistema de salud. No debería ser nunca un mero titular de prensa o una declaración de buenas intenciones, sino que Cuba siempre solicitará involucrarse en actos de cooperación trilateral con los Estados Unidos que sean sustanciales, de verdadero alcance, de verdadero impacto para la situación de salud de los estados receptores, en particular en Haití. Damos la bienvenida a los encuentros que se han producido entre médicos estadounidenses y cubanos en Haití, y como dije antes, presentaré al gobierno de los Estados Unidos una propuesta verdaderamente sustancial de cooperación en Haití, que cuente obviamente con el beneplácito del gobierno haitiano. Una más. Hola, gracias. Mercedes Gallego, del diario El Correo. Me gustaría saber si hay alguna perspectiva. I would like to know, me gustaría saber si hay alguna perspectiva de que cambie la política migratoria de Estados Unidos hacia Cuba, si esto ha sido parte de la conversación, y cuál es el feeling personal que tiene el presidente Castro hacia el presidente Obama. Muchas gracias. Sí, es un tema que no se trató en esta reunión, aunque sí dentro de las áreas de cooperación, una de ellas es el tráfico de personas. Nosotros consideramos que la política migratoria no debe ser jamás politizada. Existen acuerdos migratorios vigentes entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba,
que nuestro país cumple escrupulosamente y reclama que sean cumplidos también escrupulosamente por parte del gobierno de los Estados Unidos. Los ciudadanos cubanos tienen absoluta libertad de viajar a este maravilloso país. Yo tengo la esperanza de que los ciudadanos norteamericanos puedan disfrutar de esa misma libertad en un plazo próximo. No tiene sentido que en una etapa en que se aboga por el libre flujo de ideas, de información, se impida a las norteamericanas y norteamericanos visitar un país, disfrutar de su cultura, recibir información de primera mano sobre esa realidad. En la pasada cumbre de las Américas en abril en Panamá, el presidente Raúl Castro declaró que consideraba al presidente Obama un hombre honesto, manifestó su admiración por su origen humilde, declaró que es un presidente que, a diferencia de 9 de los presidentes anteriores, jamás tomó medidas contra Cuba, tal como el presidente James Carter, que tampoco lo hizo. Ustedes habrán visto seguramente las imágenes de las reuniones anteriores de ambos presidentes y las imágenes cordiales de anoche y del día de hoy. Les agradezco mucho su presencia. Thank you very much to everyone.